Bienvenidos a Psicología sin Censura. Soy Karina Eichner y tengo el gusto de estar aquí con Alberto Calvet. Siempre, un gustazo. Siempre. ¿Qué onda, Albert? ¿Qué onda? Pues, ¿qué onda con la infidelidad? Ah, qué temita, y así sin anestesia. Y así sin anestesia. Pues está fuerte, o sea, de entrada creo que es un tema muy mal entendido, es un tema muy poco objetivamente tratado, ¿no crees? Estoy totalmente de acuerdo. Sobre todo porque muchas veces se trata de poner más la responsabilidad que no son compatibles. Yo digo, la culpa y la responsabilidad no son compatibles. A pero ver, a veces, ¿por qué? Pues porque la culpa nos deja en un terreno muy victimoso. Okay. Mientras que si tú asumes la responsabilidad, lo primero que haces es no ser víctima. Ok, o sea, que... Te haces cargo de lo que está sucediendo. O sea, entonces, ¿tú crees que la infidelidad, uno de los dos es culpable? O sea, ¿el hombre es culpable o la mujer es culpable o los dos son culpables? Es un juego en donde es muy difícil decir en quién. Ok. Es un hecho que de repente alguien en la pareja puede hacer por su cuenta algo fuera de la pareja y ese hecho no hace que esa persona esté atentando siempre contra. A ver, pero dame un ejemplo. Dame un ejemplo. Por ejemplo, una pareja que se va con alguien más. Sí. La pareja que no lo hace puede sentirse como la víctima. Ok. Entonces, mira lo que me hizo mi marido. Sí. O mira lo que hizo mi chava. Ok. Qué mal pedo. Bueno, pero también la pregunta para el que se lo hacen es, ¿y tú qué has dejado de hacer o qué has dejado de aportarle a la relación para que la otra persona salga a buscarlo? Estoy de acuerdo, es de dos. O sea, sin duda, cualquier infidelidad que yo he visto en la consulta tiene dos lados. Claro. Y aunque uno es el activo, el otro es pasivo. O sea, hay algo donde la pareja se quedó seca, vamos a decir. Exacto, y es a donde yo digo que esa cuestión que tú dices, esa parte pasiva, no está al margen de lo que está sucediendo, ni tampoco le corresponde la posición de víctima. Pero ¿cómo te explicas, por ejemplo, que yo he visto parejas en consulta que tienen una vida rica, ajá, sin problemas, pero simplemente lo que desea la persona que es infiel es variedad? Eso es algo muy interesante porque tú dirías, no, es que en lo que dije anteriormente, no es como que, no, la pareja está seca, entonces alguien la secó o alguien dejó que se secara, pero ¿qué pasa cuando la pareja no está seca? Porque he visto muchos casos de ese tipo, que lo que quieren es variedad, que lo que quieren en un momento dado es verse a sí mismos a través de los ojos de otra persona. Sí. Sí, bueno, es que ahí es, yo creo que en donde la pareja tiene que actualizarse y decirse qué es lo que está deseando y qué es lo que excita. Ok, ¿tú crees que la monogamia es natural para el ser humano? No, para nada. Ok, ¿por qué? No, el ser humano no es una especie monógama. Ok, ¿viene del bonobo? Exacto. Explíquese ese cuento, yo me lo supe por ti. Cuéntale a nuestra audiencia. En la historia del bonobo se las va a contar. Bueno, sucede que hay unos autores, Casilda Jetta y Christopher Ryan, que escribieron un libro que fue un bestseller del New York Times, que es el Sex at Dawn, que en español le pusieron, y en el principio era el sexo. Algo así le pusieron en español. Bueno, aquí lo que se nos explica, y es algo bien interesante, porque esto es biología evolucionista, que impacta en la forma en la que el Homo sapiens evolucionó. ¿Y qué pasó? Que primero nosotros vivíamos en tribus. Estas tribus siempre compartieron a la sexualidad como un modo más de vínculo social en la tribu. Hay gente que duda de eso que dicen, ¿eh? Dicen que se lo inventaron. ¿Tú sí crees que sea verdad? Sí, te voy a decir por qué. Porque al menos hasta donde sabemos y hasta donde los estudios van y cuestiones es... La gente sí sabía con más facilidad de qué vientre había salido, pero no de qué padre había fecundado ese vientre. Eso está
impresionante. Hay una parte en ese libro, perdón que te interrumpa, o sea, donde decían que tenían una creencia que el embarazo era sostenido por la cantidad de líquido de color blancuzco que sale de diferentes hombres. Exacto. Entonces eso está... Exacto. Entonces mucha gente lo que criticaba de eso es que toda esa teoría era una justificación para la infidelidad femenina. Pero es que ahí tenemos que no meter los juicios que hoy tenemos con cómo se vivía en las tribus de aquellos años que estamos hablando. ¿Qué pruebas tienen? ¿Sí tienen pruebas? Bueno, las pruebas son de las nuevas experimentaciones que se han hecho en el ADN a nivel de lo genético. Ok. O sea, son ese tipo de pruebas, porque tú no puedes ir a entrevistar a alguien de aquellas tribus. No, bueno, me queda claro, pero sí hay pruebas, o sea, es a lo que me refiero. Sí, son pruebas genéticas. Están basados en nuevas informaciones que ha dado la investigación genética. 1 y 2, que también ellos critican mucho a Darwin, por ejemplo, porque Darwin creció en una época victoriana, en donde la infidelidad era pésimamente vista y era un tache tremendo para quien la cometiera. Pero hoy estamos también en un punto en donde se está viendo que, aunque en diferentes épocas la infidelidad se ha tachado, nunca ha dejado de existir. Nunca ha dejado de existir. Sí. O sea, ¿qué pasa con estas tribus? Si lo digo rápido, llega un momento en el que estas épocas tribales encuentran la agricultura, y cuando la agricultura se encuentra y estos ya no se mueven de acuerdo a las estaciones, ni van siguiendo al mamut, ni nada de eso, entonces se hacen los primeros asentamientos, pueblos, y un pueblo lo tienes que administrar, a un pueblo le tiene que irrigar el agua, a un pueblo tiene que tener cierto orden. Entonces, propiedad privada, política, son las primeras polis, ¿no? Ciudades. Entonces tú eres mío. Y entonces, ¿qué pasa? Que si la tierra es de quien la trabaja, como diría Zapata, ¿no? Si la tierra es, entonces la mujer también es de quien la posee. Okay. O sea, a la mujer ya es cuando se le compara con la tierra. Okay. Ya la mujer es una posesión, porque ahora si la posesión es de Alberto, por ejemplo, si esta tierra es de Alberto y Alberto aquí siembra 5 mangos y nos vamos a comer los mangos y tú llegas y me dices, Karina, oye, yo quiero de esos mangos, te digo, sí, pero es que entonces tú ya no puedes andar con nadie más. Pero además hay algo interesante aquí. Los 5 mangos que son de Alberto, de alguna manera, tienen que ser heredados. O sea, hay algo interesante ahí, porque entonces si yo no sé que mis hijos son mis hijos... Por eso, porque algo que yo lo que te voy a decir a ti, si quieres de mis 5 mangos, es tú ya no puedes andar con nadie, o no puedes salir con nadie, no puedes tener relaciones con nadie, porque es la garantía de que tus hijos sí sean míos. Y te voy a decir otra cosa interesante. Cuando he visto casos de infidelidad en el consultorio, la mujer dice, ¿te enamoraste de ella? Y el hombre dice, ¿tuviste relaciones con él? Exacto. Es muy interesante. O sea, porque hay algo muy interesante que cuando el hombre se enamora de otra mujer, hay algo emocional que se quiebra en la mujer. Correcto. Y cuando la mujer tiene relaciones físicas con el otro hombre, hay algo que se quiebra físicamente. Sí. Entonces, es muy diferente lo que se quiebra en la mujer y en el hombre por razones totalmente diferentes. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, imagínate esto en aquellas épocas, cómo ha venido evolucionando hasta hoy y con la complejidad de una sociedad como la que hoy tenemos y una civilización en la que hoy venimos. Entonces, a ver, vamos, de aquí yo lo puedo jalar a dos ramas. Una, que no sé si leíste el libro La isla de las 3 sirenas. No. Es un libro extraordinario, es de Irving Wallace. Lo que hace, y no se los voy a espolear, bueno, sí un poco, pero bueno, no importa. Lo que dice es que es una isla que no había sido tocada por la civilización y que tienen unas reglas en orden de lo íntimo muy padres, porque sí se casan, pero 3 días o 4 días al año tienen un festival donde pueden China libre, pero fuera de esos 4 días no.
Ok. Y además hay una casa que se llama la Casa de Servicio Social, algo muy extraño, que si tu güey o tu chava se quedó dormida y a ti te quedó un huequito, puedes ir a satisfacerlo. Ajá, ok. Y todo está regulado y viven en absoluta paz y en absoluta satisfacción. Entonces, algo muy interesante es que en nuestra cultura, donde no hay este tipo de regulaciones que incluye esta parte de la naturaleza humana, no hay manera de estar bien. ¿Por qué? Porque la persona que tiene una insatisfacción tiene de dos: o perder a la pareja, correcto, o ser un traidor. Exacto. Entonces es algo muy fuerte porque no hay una salida ética. No hay una salida ética de tu propia naturaleza. Entonces vamos a poner el ejemplo. Sí. Digo, esto lo leí en un libro que me pareció muy interesante, no me acuerdo dónde, pero decía, mira, si tú y tu esposo quieren ser socios, porque los dos son arquitectos, ok, y te das cuenta que no funcionan bien, pues tan sencillo como tú agarras otra sociedad, tu esposa agarra otra sociedad, y el hacer dinero con otra persona no es mal visto. Y según los hindús, viene del mismo centro energético: hacer dinero, tener relaciones, hacer creatividad. Entonces, eso no es mal visto. Porque entonces, o si tu esposa no es tan ambiciosa, pues tú sacas otro negocio y trabajas un poco más. Entonces, realmente tenemos ahí una parte donde creo que como sociedad sí necesitamos evolucionar, pero cuidado, porque también se puede prestar a una justificación a entregarte a los impulsos, que eso es otra cosa. O sea, en este lugar de las tres sirenas no se entregaban a los impulsos, estaba perfectamente regulado, no es de que China libre. ¿No? Sí. No sé, ¿qué piensas? Sí. Dos cosas. Que lo que estás diciendo lleva implícito, al menos en una sociedad como la de hoy, un juicio muy moral que hay ahí metido. Y es que también cuando estas tribus dejaron de ser tribus, aparece en las primeras ciudades, todo esto se empieza a politizar y demás, aparece la institución del matrimonio. El matrimonio se vuelve institución. Entonces, familia nuclear, ¿sabes? Empiezan todas estas ideas que antes no existían. Y también es importante decir que las personas, la forma de vincularnos en tribus no era lo que hoy se entiende como, ay, se me fue la palabra, cuando eres muy permisiva o permisivo con tu sexualidad y te involucras con quien sea. Darte la licencia. No, era simplemente una forma de convivencia, No la podemos ver con los ojos con los que hoy vivimos, pero era esa forma de convivencia. Ahora pasa por aquí, matrimonio. Así como aparece la institución del matrimonio, en paralelo y a escondidas surge el más antiguo de los negocios. ¿Pero antes no había el más antiguo de los negocios? ¿La prostitución? Sí. Pues es que antes la gente no antes la gente no hacía eso. Qué interesante. En una tribu en la que tenías licencia para poder tener relaciones sexuales de maneras más abiertas, ¿por qué tendrías que ir a hacer algo prohibido con alguien más? Claro. O con alguien que se dedicara a eso en particular, fuera de un núcleo que no la aceptaba, si todo estaba incluido. Algo también que reafirma eso es, por ejemplo, los lugares más infieles de México son las ciudades más mochas. O sea, vemos mientras más rígido es la moral, mientras más rígido y más queremos a la naturaleza humana decir estate quieta, en ese momento sale más y sale de maneras ilícitas. Bien si saliera con estas chavas de la profesión más antigua, sí, pero lo más tremendo es que ahí sí ya depende mucho del criterio, porque yo sí he visto en la consulta que hay de cuerno a cuerno. O sea, ¿Qué quieres decir? O sea, hay el cuerno chafísima, donde te echas al amigo de tu esposo o a la cuñada. O sea, hay este desenfreno instintual que no discierne, ¿sí? Y hay una persona que sí tiene culpa, pero se ve en esta disyuntiva de cómo hago para no sentirme yo tan mal si tengo una necesidad extra, vamos a decir. Es que también hay que saber que... Entonces es diferente. No sé si me explico, es diferente, aunque es lo mismo, pero no es igual, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, o que cuida a la persona o que la persona nunca se entera, ¿sí me explico? Entonces también tenemos aquí una parte donde lo victoriano no funciona porque mete al ser humano en una caja que lo único que hace es reprimir y todo lo que reprimes explota. Sí, va a explotar. Y eso es lo que ha pasado.
Eso es lo que ha pasado. Pero hay algo que es importante. La especie humana, el Homo sapiens como tal, no es que sea... no es que la monogamia no sea esencial o parte medular de nuestra especie por un tema moral. No lo es, incluso por un tema genético. ¿Por qué? Por lo que dices de... Por lo que digo de estos cuates y la investigación genética de hoy en día. Pero sí sirve. O sea, la monogamia sirve. Sí sirve, mantiene un cierto orden. No, claro. y también hay algo lindo. O sea, en la monogamia hay una intimidad. O sea, la intimidad de estar con una persona, de amar a esa persona, de alguna manera entrar en un acuerdo donde se va a tratar de llenar ciertas cosas. Es una forma de crecer como seres humanos. Sin duda. Pero el problema, te voy a decir cuál es, donde tronamos a la monogamia. Hoy en día, o sea, vamos a decir, antes de la Edad Media, si tú te casabas porque tu familia hacía un trato con alguien, sí, claro. Entonces sus tierras, nuestras tierras, hacemos un imperio más grande. Sí. Y entonces sabía que te ibas a enamorar del caballero y que algunas veces era platónico, algunas veces no. Sí. Pero a lo que voy es que tenías muy separada la institución del matrimonio como un negocio. Ajá. Y la institución del amor, no es institución, o el amor romántico como otra cosa que o lo tenías con un enamoramiento con otra persona o en el templo con Dios. Ajá. Pero el problema es que hoy en día queremos tener todo, queremos tener la institución con la parte romántica y entonces no solamente tienes que ser el mejor amante, sino el mejor amigo, sino el mejor proveedor, sino el mejor papá, sino... O sea, colapsas al ser humano dentro de este peso de exigencias. Porque es que estás esperando todo de un solo individuo. ¡Vale madre! Claro. Ahora, si vamos a ir hacia allá, por ejemplo, como pareja, entonces los dos tenemos que crecer en un chorro de áreas y revisarnos en muchísimas áreas para poder sostener eso para nosotros. Y lo que tú ves en consulta, seguro como yo, es que uno crece y el otro lo jalonea. Exacto. Y ahí dices, entonces ahí ya rompes libres albedrío, porque ve a terapia, vete a hacer ejercicio, vete a hacer... O sea, entonces es toda una serie de cosas, pero sigue siendo, para mí, una noción infantil el querer que el otro cargue esa cantidad de exigencia y que tú lo cargues también. Entonces es muy interesante lo que surge, porque aunque sí es una necesidad para vivir en paz, que sí es una parte linda el tener la intimidad monogámica, sí veo, como dices, que no importa si es época victoriana o época de licencia, siempre hay infidelidad. Siempre hay. Y ahí yo creo que podríamos decir, o sea, es a donde viene el cuestionamiento, ¿y está bien o está mal? No en términos morales, sino en ¿y qué hacemos con esta realidad? ¿Cómo la integramos? Porque simplemente señalarla como incorrecto y ponerle tache, no la ha solucionado. ¿Y sabes qué? No la va a solucionar. Integrarla, cuestionárnosla de verdad y ver cómo vivimos los movimientos del deseo. A ver, pero aquí llegaste a algo muy importante, que es, para tener una sexualidad plena, uno tiene que estar muy bien en su salud mental y emocional, y hasta yo diría espiritual. Entonces, lo que pasa es que como todo el desarrollo, y aquí a lo mejor me estoy viendo muy psicologuita, pero como todo el desarrollo tiene un aspecto psicosexual, ¿ok? Y voy a explicar esto para nuestra audiencia. O sea, la energía sexual, lo que ocurre es que es con la que nos relacionamos con nuestros padres cuando apenas nacemos. Así es. Entonces, si ahí hay un bloqueo, si papá te rechazó, si mamá te rechazó, si fueron crueles contigo, si fueron demasiado amorosos, lo que trauma es el exceso. No el punto medio. Entonces yo lo que veo es que para lograr eso que tú dices, esta compenetración, este juego, se necesita tener muchísima claridad y muchísima salud mental para explorar esos temas del deseo, porque el deseo muchas veces es oscuro, pero no porque sea malo, sino porque es profundo, como si fuera un pozo. Claro. O sea, tú te asomas al pozo y dices, ¡ay! ¿Por qué? Porque hay gente que le prende los zapatos y tú dices, ¡ah, cabrón! Pues yo veo ahí una chancla y el otro, pues, ahí tiene bien acá. O que son estas parafilias que muchas veces, digamos, si son exageradas, son malas, pero todo mundo ¿Qué tenemos. es parafilia? Parafilia es cuando
unes algo que no es sexual, como un zapato, con un impulso que sí es sexual. Entonces ya no tienes que tener la parte sexual para tener la excitación. Puedes ver el zapato y con eso. Ok. Y todos los seres humanos tenemos cierto grado de eso. Y es Sí. como decíamos hace rato, no es un trastorno, Ajá. sino son rasgos. Sí. Entonces, ¿cuánta gente se permite a sí misma Sí. ver en ese pozo oscuro por profundo que está rarito en muchas cosas? Porque todos estamos bien pinches raritos en algunas cosas. Sí. Bueno, nos lleva a niveles de trabajo profundísimo. No, es que es el pozo. El pozo del deseo. Del deseo. El pozo del deseo. Avienta un 500, avienta un 1000. No, y es que de verdad, si te metes en la vida de la gente ahí, sí encuentras cosas muy diversas. Muy diversas y muy divertidas. Sí, por esa primera experiencia que se tuvo como niños con lo que nos relacionábamos. Exactamente. ¿Y ustedes en el público qué piensan al respecto? Queremos escuchar sus comentarios. Queremos saber qué piensan de todo esto porque hemos dicho muchas cosas, están bien ordenaditas, pero sin duda a ti te han de mover algo que quieres acabar de aclarar. De manera que compártelo para que podamos seguir hablando contigo de esto. Y nos vemos a la próxima.